Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Estamos este día en este foro tan especial, desafíos generacionales. ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué van a decir nuestros hijos? ¿Qué van a decir de nuestros nietos? ¿Qué herencia les vamos a dejar? Por eso estamos siendo desafiados a comprender, a tolerarnos, a ver que somos nacidos en diferentes tiempos, en diferentes épocas, y hay circunstancias que han marcado la historia en la cual hemos vivido. Quizás algunos tenemos el impacto que se produjo a través del COVID, de esta pandemia que algunos jamás habíamos vivido algo parecido, y eso nos marcó. Estaremos contando a nuestras generaciones cómo lo enfrentamos, cómo pasamos esa época, así como en la generación de los que pasaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera, las circunstancias han sido diferentes. Por eso es importante el conocimiento, para que a través de ese conocimiento nosotros podamos ayudar, podamos dejarle esos legados importantes a nuestras generaciones. El tema de hoy, desafíos generacionales. Y quiero hacerle una pregunta a nuestros invitados especiales, así en ese orden. ¿Qué ejemplos específicos? Hemos hablado de manera general, hemos sido desafiados, estamos siendo desafiados. Cada día vemos las diferencias, el impacto que hay cuando nosotros podemos entender y sacarle el máximo provecho a cada generación. Pero ¿qué ejemplos específicos podemos encontrar en estos casos en la vida diaria de nuestra iglesia y de nuestra sociedad? Así como la iglesia es desafiada, así nuestra sociedad es desafiada. Así los gobiernos, incluso, no queríamos mencionar este término, pero aún los políticos son desafiados. Lo que a los políticos les funcionó ayer, hoy no les está funcionando. Así es. ¿Por qué? Porque las generaciones son totalmente diferentes. Entonces, esta pregunta se la lanzamos a nuestros dos invitados especiales el día de hoy. Leonel. Pastor, fíjese que, bueno, también le queremos contestar a esa madre que escribió, ¿verdad? Y dijo, ¿será por eso que no entiendo a mi hijo? La verdad es que sí hay razones para que usted no termine de entender lo que su hijo está viviendo y su hijo no termine de entender lo que usted está viviendo. Pero tal vez llegue un momento donde no es de entender, sino de poder ser tolerantes. Y cuando hablo de tolerancia no estoy hablando de dejar que haga lo malo. Quiero dejar bien en claro esto. O sea, yo me uno al espíritu de lo que decía Héctor, lo que ha hablado el pastor Ángel, acerca de no usar armas carnales en cosas que son totalmente del Señor. Para nada, o sea, no es ser tolerante a dejar que hagan lo que ellos quieran. Cuando me refiero a ser tolerantes es a entender que no pensamos igual, a entender que el ritmo de música que le gusta es diferente y que debe aprender a discernir la letra que escucha, entender que la forma que se entretiene es diferente porque ya es otra época y ya tiene otra forma de hacerlo. Entonces, el entender a alguien, el ser parte de la vida de alguien, la conexión con alguien, esta generación necesita que la ganemos, no la tenemos por autonomía. Por ejemplo, y esto es una diferencia clara, solo para dejar bien en claro el tema. Mi generación, la generación milenial, nosotros respetábamos a los maestros porque eran maestros. O sea, y quiero ser claro, o sea, enfrente de un maestro, alguien de mi generación jamás, pero jamás de los jamás se le iba a faltar el respeto. ¿Por qué? Porque tenía un título de maestro. El respetar a los mayores. Por ejemplo, yo jamás trato a alguien mayor que yo que no sea de usted. O sea, es imposible que mi persona trate de vos a alguien mayor que yo. No va a pasar. La juventud, los hipotes de ahora no es así. El respeto, ellos necesitan creer en usted. Necesitan sentir que se lo ganó, porque se consideran del mismo nivel de usted. Y usted podría decir, bueno, pero es que eso está mal. Es diferente. Es diferente. Y si lo vemos como una oportunidad y como un desafío positivo, está bien interesante, porque precisamente cuando hablamos de ejemplos, el activismo sin discipulado, y esto aplica tanto para la iglesia como para la empresa. Me contaba una gerente de recursos personal de un call center. Usted sabe que el call center es el trabajo famoso y el trabajo de que todos nuestros jóvenes del colegio van a un call center, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque ganan bien, ¿verdad, pastor? Así es. Tienen un buen sueldo, un buen primer sueldo, mucho mejor que el que yo tuve en su momento, ¿verdad? Y tienen la libertad para, de repente usted va a ver cipotes yéndose a Roatán a los 18 o 17 años.
Cuando mi generación conoció a Roatán a los 20 y tantos, 30 tal vez. ¿Por qué? Porque tienen acceso a esa cantidad de dinero. Me decía esta gerente de recursos humanos. Ahora en este tiempo yo no estoy buscando tanto alguien que venga con todas las capacidades. Todos la tienen. Todos hablan inglés. El porcentaje de inglés en San Pedro Sula es enorme. O sea, los jóvenes en San Pedro Sula, hay una mayoría increíble que habla inglés. Ok, tienen el inglés. Tienen las destrezas de computación, de digitales, mi computación, eso era en mis tiempos. Tienen las destrezas para todo lo que es informática, para todo lo que es programación. Se saben un programa, lo aprenden súper fácil. Pueden hablar por teléfono, pueden contestar, pueden hacer todo. Pero hay un problema, me decía ella. No están diciendo buenos días, no están diciendo gracias, no están diciendo con permiso. Y están luchando con un montón de desconexión a nivel de la persona. Entonces, eso es algo interesante porque también lo estamos viendo en la iglesia, como les decía, la facilidad con que tienen de hablar por WhatsApp, pero no en persona. Pero les voy a decir algo, eso es apariencia, porque el ser humano fue creado para conectarse. Y eso fue creado por Dios, claro. Y eso no cambia. Fuimos creados para la conexión real. Entonces, para ser sociables. Para ser sociables. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos no son sociables con cualquiera. Son sociables con los que se ganan su amor y su respeto. Entonces, ¿cuál es el reto, la oportunidad? Entender que no podemos solo porque yo predico y tengo el título de pastor o porque yo tengo el título de gerente, ya me tienen que conectar conmigo porque no les queda de otra. No. Me tengo que ganar el terreno. Tengo que sentarme a platicar en el almuerzo con ellos. Tengo que después de predicar bajar y preguntarle cómo está. Tengo que preguntar si pasó las clases, si fui a su graduación, cómo están sus papás. En pocas palabras, ganarme el derecho de la conexión. Y si somos honestos, tenemos el ejemplo perfecto de quién hizo eso por 3 años de vida con sus apóstoles. ¿Cuántas conversaciones profundas tuvo Jesús con sus apóstoles? En otras palabras, Campbell, no hay que inventar el agua caliente. Exactamente. Hay que regresar a los principios y a los valores que le funcionaron a nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Qué interesante, qué importante, ¿verdad? ¿Y cuál es ese principio? Ese principio significa la importancia que le debemos dar a la persona. Amén. Si nota en el tiempo de Jesús, y qué bueno que lo trajo a colación, Jesús le daba la importancia, no importaba si era una persona prominente o era el menos descalificado. Así es. Pero se evangelizaba persona a persona. Yo creo que es muy importante y podríamos concluir en esta participación de Leonel en que regresar a los principios, regresar a los valores, bueno, mire, funciona. Funciona, o sea, no debemos descartar las cosas que funcionaron, que son buenas y que siguen funcionando. Pero por eso necesitamos tener conocimiento. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Lo que acaba de decir Leonel, precisamente, es una estadística, es algo que se observa y es algo que se saca las deducciones correctas para tomar precisamente las respuestas más adecuadas. Estamos con 2 invitados especiales y les bendecimos, son jóvenes líderes en sus iglesias, son jóvenes líderes en sus emprendimientos y por eso estamos hablando de desafíos generacionales. La misma pregunta para nuestro hermano Héctor Savillón. Sí, Pastor Ángel, cuando hablaba Leo me acordé de una conversación que tuve con mi mamá el día de ayer. Mi mamá, pues por su edad es baby boomer y mi mamá me decía, hijo, yo que no entiendo cómo hay jóvenes que ahora todo es depresión y todo es adicciones, ansiedad. Y me decía, yo tuve una infancia sufrida. Yo recuerdo que mi mamá enojada hasta cuchillo me tiró una vez, dice, me mandaba a hacer tortillas a los 13 años. Yo estoy aquí sin resentimiento con mi mamá, yo la amo, tengo los mejores recuerdos. Y precisamente es parte de lo que decía Leonel, ¿verdad? Porque el baby boomer valora mucho el trabajo y la autoridad, pero ahora estamos viviendo una generación que valora más la conectividad, no solo digital, sino yo creo que el pastoreo de esta generación va no solo desde un púlpito, sino desde la comunión, desde la comunidad. Ahora creo que esta generación es emocionalmente más expresiva. Y lo que más necesitan no es un mensaje de un púlpito, que sí se necesita, pero necesitan, número uno, un modelo a seguir
Y número 2, sentir que son importantes, sentir que son escuchados. Conocemos de muchos casos de jóvenes aún con todas las facilidades económicas, con todas las posibilidades que tal vez en un tiempo ninguno de nosotros, los que estamos aquí, pudimos tener, pero están en depresión. ¿Por qué? Precisamente porque lo tienen todo, sus padres lo proveen todo, pero no proveen esa conectividad, no proveen esa comunión, esa comunidad. Y ese fue el ejemplo que Jesús nos dejó, ¿verdad? Esta generación conecta más con 40 segundos en TikTok que 40 minutos de un mensaje en un púlpito, no estamos diciendo que está mal un mensaje de 40 minutos en un púlpito, es necesario, pero creo que el liderazgo en este tiempo va más allá de solo decirte qué es lo que tenés que hacer y no hacer. Yo creo que esta generación demanda de nosotros también modelar lo que tienen que hacer. Y eso es lo que nos ha adolecido muchas veces. Entonces, volviendo al tema, creo que es un ejemplo ese que decía mi mamá, ¿no? Yo en mis tiempos sufrí y aquí estoy, sin problemas psicológicos, sin resentimientos con mis padres. Sin embargo, hoy vemos una generación que viven con sus padres, lo tienen todo y tienen resentimientos con ellos, no conectan con ellos. Es porque esta generación es emocionalmente más expresiva y tienen ese sentido de sentirse que son escuchados, que son vistos, que son amados. Qué importante. Me gusta lo que acaba de decir Héctor Savillón, y es la necesidad de la conexión. Y yo creo esto, no importa de qué generación seas, todos tienen necesidad de que alguien los escuche. Así es. Y yo creo que la observación que decía la madre de familia es importante. A veces no podemos entender a las generaciones diferentes, pero sí podemos escucharles. Y a través de abrir nuestros oídos, dar ese tiempo de calidad, no debemos de dejar la responsabilidad que tenemos como padre a través de la herencia que Dios nos ha dado, nuestros hijos, delegarla a otro. Somos nosotros los sacerdotes. El primer ministerio de toda persona es precisamente la familia. Y vamos a dar cuenta un día, no nos van a preguntar allá arriba en el cielo qué pasó con la generación X, qué pasó con la generación... No. Nos van a preguntar, ¿qué hiciste con la herencia que yo te di? Y por eso algo importante, yo agarro ese tips que nos ha dado Héctor Savillón acerca de la importancia de mantenernos conectados. Así como es importante mantenernos conectados con nuestro Padre Celestial para poder, a través de su Espíritu Santo, tener la sabiduría para tomar las decisiones correctas, así tenemos que conectarnos de manera horizontal con nuestros hijos, con nuestros familiares, con ese núcleo que Dios nos ha dado para que seamos ejemplo. Y la segunda cosa que Héctor dijo es, la mejor manera es a través del testimonio. Yo creo que ese es el mejor mensaje que le podemos dar a otra persona. Por eso alguien decía, predica, 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 y si es necesario, habla. Lo que más impacta a la persona no es un vocabulario, un léxico extraordinario. Lo que más impacta es que lo que digamos concuerde con nuestro estilo de vida. Por eso estamos desafíos generacionales. Hay muchas personas que nos están escribiendo y dicen, ore por mí. Y qué bueno que a través de este foro, llegó la hora, pongan su mirada en Cristo Jesús. Sé que desde el momento que están pidiendo oración, ya Dios está escuchando. Y al final estaremos orando por cada uno de ustedes. Quiero leer uno en particular de los que están pidiendo oración. Dice, bendiciones, hermanos pastores. Oren, por favor, por María Ángela. Ella tiene cansancio en la respiración. Los escuchamos en La Golondrina, Marcala, La Paz. Mire, hasta allá está llegó la hora. Oremos juntos. Aquí nosotros con ustedes oramos, escuchamos todos los sábados. Qué bueno. Eso nos da motivación para seguir adelante, ¿verdad? Que alguien esté orando para que este foro, que tiene un solo propósito, que los principios, que los valores lleguen hasta su casa y que esos principios nos hagan reflexionar y tomar las decisiones correctas para poder seguir adelante. Llegó la hora y es importante, quisiera lanzarle una segunda pregunta a nuestros invitados especiales el día de hoy. Y la pregunta que les vamos a hacer es, hemos estado
teniendo la respuesta de esas preguntas y les felicito, han sido respuestas muy contundentes. ¿Qué estrategias tenemos para poder impactar esta generación? Bueno, ya hemos descrito de acuerdo a la edad, en qué generación pertenecemos. Hemos visto las debilidades y las fortalezas de cada generación. Y a eso se le llama señalamiento. Y a veces los señalamientos es la cosa más fácil que podemos hacer, ¿verdad? Cierto. Todos somos expertos para señalar. Pero la gente quiere ver respuesta, el ABC. ¿Cuáles son esas formas que nosotros podemos hacer para poder actuar de la manera correcta y que realmente desafiemos a nuestras generaciones a ser diferentes? Es una bendición haber nacido dentro de un sistema de redes sociales. Alguien decía, las redes sociales no son buenas ni malas, sino cómo nosotros los aprovechemos, cómo nosotros las utilicemos. Así que esa pregunta se la lanzamos a nuestros dos invitados especiales. Leonel. Bueno, pastor, primero creo que es importante volver a la mentoría. Este estilo de impactar e inspirar a las generaciones, necesitamos volver a él. Y cuando digo volver, no hablo, porque sí se hace, pero, y estoy hablando a todo nivel. De hecho, hay una película muy buena que salió hace poco que se llama La Forja, que habla mucho de esto y se las recomiendo si la pueden ver, por ahí está en las redes. Pero habla de, la mentoría es uno a uno, es volver a esa conexión, como hemos hablado con Héctor, del uno a uno. Y esa es una estrategia que ha funcionado a lo largo de toda la vida y va a seguir funcionando el día de hoy. Número 2, espacios para preguntas, no solo respuestas prehechas. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos foros donde ellos puedan hacer preguntas, pero también las respuestas no sean respuestas de manual. No sean respuestas que nos han dicho, que me dijeron a mí como millennial o que le dijeron a un generación X o a un baby boomer. No. Ellos realmente están esperando respuestas honestas, sinceras, reales, que estén llenas de amor. Y ahí entraría el verdad con gracia y gracia con verdad. O sea, realmente que podamos hablar claramente de los temas tabús. Es la depresión pecado, es la ansiedad pecado. Todavía muchas personas lo piensan a nivel de iglesia. Los jóvenes muchas veces se sienten señalados y juzgados por esto. Entonces, poder hablar de estos temas, no necesariamente desde un púlpito, pero sí abajo del púlpito, ¿verdad? Estar dispuestos a tener estas conversaciones difíciles, relaciones auténticas, no solo eventos. Por mucho tiempo, la pastoral juvenil y los jóvenes en general fueron mucho de hagamos tal evento, hagamos eventos, y eran eventos mensuales y se invertía en eventos. Pero realmente eso impacta más. No estoy en contra de los eventos, yo creo que hay eventos que son inspiradores, que son de avivamiento, que tienen momentos que son un empujón, digamos. Pero lo importante es lo que hacemos después y antes del evento. ¿No? Cómo esas relaciones van creciendo. El evangelio debe ser predicado de manera clara, no solo moralismo. ¿Qué es el moralismo? No hagas esto, no hagas aquello. Ojo, el evangelio implica dejar de hacer cosas, pero no ese es el evangelio. El evangelio es Cristo y Cristo resucitado. Entonces, ser claros en la obra del Espíritu Santo, en lo que es la santificación, en lo que la Biblia dice de nosotros como creyentes. O sea, como decía el pastor Ángel, decía, es que no hay que inventar la agua hervida. Es que es volver a lo mismo. Exacto, estamos hablando de principios porque los principios no mueren. Los principios son para siempre. Los métodos pueden cambiar. Entonces, todo esto que acabo de decir son estrategias. Ahora, ¿en qué método lo pongo? Un video de TikTok. Un foro donde estamos hombres por un lado, mujeres por otro, haciendo un campamento, haciendo una pijamada en una casa con cierto grupo y estando obviamente usted ahí metido. O sea, esos son los métodos que podemos cambiar. De repente no necesitan una prédica de 40, sino 3 de 10 minutos, intercaladas con otra cosa. O sea, son métodos, son formas que pueden cambiar. Lo que no cambia es la esencia, es el mensaje, es la verdad de lo que estamos diciendo. ¿Verdad? ¡Qué bien! Y estamos hablando de precisamente esos métodos para poder impactar a nuestras generaciones. Pero queremos decirle algo. El único que salva se llama Jesucristo. Amén. No podemos cambiar eso. Amén. Por eso alguien decía con mucho tino, en lo básico, tengamos unidad. Hay cosas que no cambian. Amén. Una misma salvación, Jesucristo. Amén. Un mismo camino. Él es la roca fuerte.
firme, en la cual debemos estar cimentada. Pero en lo que no es básico, en lo general, tengamos tolerancia, decía el escritor, en amor. Y eso es lo que estamos haciendo a través de los desafíos generacionales. Así que la misma pregunta para Héctor Savillón. Y agradecemos realmente la participación de estos dos jóvenes, a cuales admiramos por ese conocimiento que tienen, pero también porque ese conocimiento concuerda con su estilo de vida, lo más importante. Héctor. Gracias, pastor. Yo creo que todo lo que dijo Leo es súper bueno y saco 4 puntos y creo que uno que otro se entrelaza por ahí. Una de las estrategias que voy a darles 4. Número 1, escuchar antes de hablar. Esa generación necesita ser escuchada. Aunque parezca muy ridículo lo que hablen, hay que escucharlos. De hecho, el mismo Jesús preguntaba antes de enseñar. La iglesia debe ser un espacio seguro donde las nuevas generaciones puedan expresar dudas y emociones. Y no solo la iglesia, la familia debe ser ese espacio seguro. Estrategia número 2, pues un discipulado relacional. Más que programas, relaciones auténticas, mentores mayores que acompañen a los jóvenes con empatía. La empatía es empatizar con alguien, es ponerse en los zapatos de otra persona, y necesitamos esa mentoría, ese discipulado relacional. Número 3, uso creativo de tecnología. Leo lo mencionaba, redes sociales, podcasts, plataformas que como YouTube pueden ser herramientas de evangelismo y discipulado, que de pandemia para acá ya es una obligación en que las iglesias han transicionado, ¿verdad?, a usar más redes sociales. Y el punto número 4, que también acompaña lo que Leonel decía, espacios de participación. Me parece que darles lugar para liderar a los jóvenes, servir y tomar decisiones. Vea, pastor, que la Universidad de Harvard afirma lo siguiente en uno de sus estudios. Dice, los jóvenes de hoy necesitan sentirse parte de la solución, no solo ser receptores de un mensaje o una doctrina. El joven de hoy necesita sentirse parte de una solución. ¿Cómo podemos llevarlo eso a la familia también? En generaciones pasadas era lo que decía el papá, habló el papá, nadie más habla porque esa decisión se toma. Hoy podemos decir, ok, ¿qué pensás de esto? Este es el proyecto familiar, te hago parte, te doy la oportunidad de liderar, y en la participación se crea comunión, y en la comunión podemos aprovechar para hacer la mentoría de cerca de la que estábamos hablando y platicando hace un momento. Entonces, creo que serían esos 4 puntos. Excelente. Escuchar antes de hablar, discipulado relacional, uso creativo de tecnología y espacios de participación. Bueno, me gusta lo que acaba de decir Héctor, porque en conclusión podemos decir algo. A veces los pastores hacemos planes, hacemos estrategias para jóvenes, realizamos un POA al inicio del año para desafiar a los jóvenes, sin los jóvenes, sin escucharles, sí, sin sus planteamientos. Entonces muchas de esas estratégicas muy buenas, de parte de los adultos, de parte de los que somos otra generación, nunca van a impactar, porque nunca tomamos en cuenta el criterio de aquel joven. Por eso él decía con mucho tino que debemos tomar en cuenta a los jóvenes para poder planificar con ellos. Yo escucho mucho las organizaciones, las ONG, que hacen desafíos, que planifican, los gobiernos planifican para los jóvenes, pero nunca toman en cuenta a los jóvenes, no escuchan la voz de los jóvenes, y por eso tenemos ese tipo de dificultades. Estamos en este tema tan importante, desafíos generacionales. Quiero leer algunos mensajes y agradecemos a todos aquellos televidentes que desde diferentes lugares nos están viendo. Desde Marcala, dice, les saludamos desde Marcala. Les pedimos que escriban su nombre, y por favor, aquellos que nos están llamando, quisiéramos contestar, pero no, en este foro no tenemos ese espacio para poder contestarle las llamadas telefónicas, pero sí para poder leer sus mensajes. Dice, saludos, excelente mensaje, dice Zaida Savillón, ¿verdad? Y les manda un saludo a los hermanos que están al frente. Dice, bendiciones, hermanos pastores. Les saluda María Ángela. Así que muchas gracias a nuestra hermana María Ángela, que nos está enviando saludes. Dice,
me alegra saludarles, pero no menciona el nombre. También nos dice el siguiente televidente: agradecemos a cada uno de los que nos estás enviando estos mensajes, sabemos que están ahí. Saludos, eso es lo que dicen los hipotes, que nunca se les escucha. Salude a los hermanos Lidia Alvarado, nuestra esposa. Es importante, agradecemos que nos están enviando esos mensajes. Y dice: bendiciones, hermano pastor, lindo mensaje. Marta de Lejamaní, Comayagua. Así que un saludo a los diferentes lugares que nos están enviando mensajes. Posteriormente estaremos leyendo los siguientes mensajes, pero agradecemos. Estamos con este tema tan importante, desafíos generacionales. Yo creo que si tomáramos en cuenta a los jóvenes en las diferentes estrategias que los adultos hacemos, tendríamos mejor impacto y tendríamos mejores resultados. ¿Qué le podrían decir ustedes, a ambos la pregunta, quizás en un corto tiempo, a aquellos adultos que están planificando, pero que no los toman en cuenta ellos? Bueno, sabe que ahorita mientras usted decía eso me acordé de Pablo en la Biblia. Tenemos a un Pablo que fue plataforma de lanzamiento para un joven Timoteo. Así fue es. escalera para un joven Timoteo. ¿Qué hizo Pablo? Primero se aseguró de que Timoteo sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Él lo conoció de su buena reputación, pero también lo mentoreó, también estuvo cerca de él. Y cuando estuvo listo, lo envió. Lo envió. Exactamente lo que hizo Jesús. Entonces yo creo que tenemos que ser plataformas de lanzamiento. Hay una canción muy bonita de Quique Pavón que a mí me gusta mucho porque dice, no me acuerdo la letra exacta, pero habla de que estamos parados sobre hombros de gigantes. Y precisamente yo me pongo a pensar en los hombros de quien yo me paré para estar aquí. O sea, mi pastor, el papá de mi pastor, mis maestras de escuela dominical, todas las personas que creyeron y que me lanzaron a dar una clase de escuela dominical siendo niño. Y de paso hacemos el paréntesis para saludar al pastor Daniel Romero, claro, quien está escuchando a su pupilo ahí desde su casa. Un saludo muy especial al quien lideró la Confraternidad Evangélica de Honduras y que está al frente de la primera iglesia evangélica y restauración. Así que Leonel Campbell tiene barra, ¿verdad? También está su esposa ahí haciendo barra y gritándole. Qué bendición. Hermano Savillón, la misma pregunta para usted antes de irnos a un espacio y continuar después de ese desafío. Bien, yo creo que debemos de ser un poco más vulnerables. A veces como líderes o como padres de familia o como cabezas de hogar queremos guardar una posición de inamovibles, de fuertes, pero yo creo que no solo Dios lo está demandando, sino también esta generación de ver líderes más vulnerables en el aspecto de no débiles, sino en que la nueva generación pueda sentir empatía por la generación anterior y que pueda identificarse en muchas áreas. Entonces, yo agregaría eso a lo que mencionaba Leo, ¿verdad? Es parte de pararnos sobre, por ejemplo, los hijos de David no pelearon contra los gigantes que David ya había derrotado, porque el papá se encargó de derrotar los gigantes de su generación. Entonces, siento yo que esa es nuestra responsabilidad, derrotar los gigantes de nuestra generación para que nuestras futuras generaciones no tengan que pelear con los nuestros, porque suficiente van a tener con los de ellos. Entonces, creo que es parte de nuestra labor y bueno, es sumando a lo que estábamos hablando. Excelente. Dice ser vulnerables. El ser vulnerable no significa que vamos a perder autoridad. Así es. Solamente saber que hay paradigmas y aceptar que muchas veces los adultos tenemos esos conceptos que están equivocados. Y a veces los jóvenes tienen conceptos nuevos y están en lo correcto. Entonces, tener ese equilibrio, ¿verdad? De poder tomar en cuenta que hay situaciones que nosotros tenemos que cambiar a beneficio precisamente de la familia. Dice aquí un saludo desde Chivana Cortés, una bendición a su programa y sus invitados, sobre todo a Héctor Savillón, ¿verdad? Dice saludos. Ahí, vamos a ver quién dice, Jocelyn. Mi hermana, es mi hermana, por eso, pastor. Así que no solamente Campbell tiene barra, ¿verdad? Sino que también nuestro hermano Savillón. Llegó la hora
de un espacio comercial. Pero continuaremos, después de estos anuncios, cerrando este tema maravilloso, desafíos generacionales, con nuestros invitados especiales. Por favor, no nos cambien, que continuamos después de estos anuncios.